Gloria a Dios. Vamos a abrir allá las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versos del 1 al 20. Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra: y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no lo enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había sido endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Y al entrar en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Aquí tenemos una reflexión acerca de algo grande, ¿verdad? ¿Cuántos demonios tenía este hombre? Dice que tenía una legión, ¿verdad? Amén. Y esta es una reflexión, hermanos, sobre el endemoniado gadareno. Y vemos, ¿verdad?, lo que nos enseña esta historia.
allá en Marcos 5. Y dice que Jesús expulsó una legión de demonios de un hombre indomable. Dice que en la región de Gadara, ¿verdad? Amén. Y estos relatos se encuentran allá en Mateo 8, versos 28 al 34, y allá en Lucas 8, versos 27 al 39, también se encuentran ahí. Y Jesús, hermanos, evidentemente tomó a este hombre, dice, y a los demonios que lo controlaban por sorpresa. Cuando cruzó el mar de Galilea y al bajarse de la barca, dice, vino este hombre justo donde Jesús se encontraba. Hermanos, ¿cuál era la condición de este hombre? Dice que estaba endemoniado, ¿verdad? ¿Y dónde vivía? En un cementerio, ¿verdad? Era su casa, imagínense ustedes. Y la tierra dice que era una tierra de gentiles, los gadarenos. ¿Amén? Y dice que de noche este hombre andaba dando voces en los sepulcros. Y dice que se hería, se lastimaba y se negaba a usar ropa. Y dice que lo ataban con grillos, con cadenas, pero dice que él rompía las cadenas. Ustedes se imaginan cuántos hombres habrán tenido que sujetarlo para poder encadenar. La fuerza para romper las cadenas era algo tremendo. Yo imagino que nadie podía acercarse a ese lugar. Y hermanos, al ver la difícil situación del hombre, dice que Jesús le ordenó a esos demonios que lo dejaran. ¿Ok? Y hermanos, ¿qué hicieron los demonios? Lo primero que hicieron, ¿verdad?, fue cuando Jesús se bajó de la barca, lo reconocieron. ¿Y qué les fueron a decir a Jesús? No nos atormentes, ¿verdad? Ellos sabían a lo que iba Jesús. Se le opusieron a Jesús, ¿verdad? Y también dice que le suplicaron. ¿Cuál era la súplica de los demonios? A ver, díganme. Que no los enviara al abismo. Fíjense. Dice no, que no lo enviara, dice fuera de la tierra. Tengo la versión, quiere decir fuera de este planeta. Sí, hay un lugar donde están los demonios, en un abismo, ¿verdad? Y ese abismo va a ser abierto cuando venga en la gran tribulación. Ese abismo va a ser abierto, ¿para qué? Para que esos demonios vengan a atormentar a los seres humanos, ¿verdad? Y le rogaron, dice que no los enviara allí, le dijeron a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ese lugar, ese abismo, es un lugar temporal de confinamiento para los demonios antes del juicio final. Vean allá Apocalipsis 9, versos del 1 al 11, alguien que lo lea. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les dio, y se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando
dientes eran como de leones y tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Tienen sobre ellos por rey, dice, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Es un príncipe de demonios. Y hermanos, y estos van a ser sueltos. Entonces, hermanos, cuando le pidieron que a Jesús, ¿verdad?, que no los enviara al abismo, ¿qué hizo Jesús? Le preguntó el nombre, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Porque Jesús quería saber qué tipo de demonios eran. ¿O no? ¿Y qué le dijo este hombre? Dice, le dijo los que estaban adentro, dice, me llamo Legión. Una legión se compone de ¿cuántos? 6,000. Imagínense un hombre con 6,000 demonios adentro. Y hay gente, hermanos, que le da oportunidad al enemigo. Y hay gente que tiene demonios. La única manera de que el enemigo tiene prohibido de meterse en una persona es cuando esta persona es de Cristo. Y hay muchos que no entienden eso. Por eso dice la Biblia, no os unáis, dice, en yugo desigual con los incrédulos, porque no sabemos qué traen, ¿verdad? ¿Ok? La respuesta que le dieron a Jesús, dice, mi nombre es Legión, porque somos muchos, ¿verdad? Dice allá Marcos 5:9. Una legión romana completamente, ¿verdad?, tripulada, contenía 6,000 soldados, por lo que este hombre estaba poseído por miles de demonios. El endemoniado gadareno liberado, y los demonios dicen ¿cuál fue la petición que hicieron? Entrar a los cerdos, ¿verdad? Aquí vieron ellos una manada de alrededor de ¿cuántos cerdos eran? 2,000. Imagínense. Eran 2,000. Estos se alimentaban en una colina cercana y le pidieron a Jesús que les permitiera entrar en esos cerdos en lugar de que los mandara al abismo. Fíjense. Después de dejar al endemoniado, dice que Jesús concedió el pedido de ellos, no por compasión por los demonios, sino para mostrarle a la gente cuántos había en el hombre. ¿A qué se dedicaría este hombre, hermanos, para tener tantos demonios? Hacía brujería, porque los brujos es lo que tienen. Se dedicaba a las ciencias ocultas, sí, porque es la única manera que pudieran haber entrado todas esas cosas. Hay gente que va a los brujos y no saben que se van a pactar. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos trabajan con demonios. Si yo he escuchado ahí en Catemaco que hay un lugar especial donde suben del infierno, suben y hacen sus rituales ahí en la noche, y no puede entrar cualquiera a ese lugar. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. La Biblia nos advierte, por eso debemos conocer las Escrituras acerca de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. ¿O no? El Señor nos advierte. ¿Por qué Dios nos advierte acerca de eso? Porque Dios nos ama. Dios no, nos quiere, dice allá en Jeremías 29:11, que los planes de Dios para nosotros son de bienestar. Dice que Él nos llamó
para bendición, no para ira. Que Él nos quiere librar del día de la ira, ¿o no? Pero necesitamos entenderlo. Muchas veces no queremos entenderlo. Y aquí está el ejemplo, ¿verdad? Esta anécdota que está aquí en la Biblia nos habla acerca de lo que pasó con este hombre. Y aún así, hermanos, ¿qué hizo el Señor? Tuvo compasión de él, ¿sí o no? Aún así, tuvo compasión de él. Y cuando tú crees en Jesús, ¿qué dice allá Marcos 16:16? ¿Qué autoridad te da Dios cuando tú tienes a Cristo? ¿Qué dice? A ver, alguien que lea Marcos 16:16. Que impondríamos las manos sobre los enfermos y sanarían, que echaríamos fuera demonios y que predicaríamos el evangelio al fin del mundo. A ver, vamos a ver qué dice. El que creyere, dice, estas señales seguirán. El que creyere y fuere bautizado será salvo. A ver. El que no creyere será condenado. A ver quién dice, qué dice más. Vamos, José. Es 17. Es 17, ¿verdad? Marcos 16:17. A ver, alguien que lo lea. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, Pondrán las manos, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera. no les hará daño. Entonces, hermanos, el Señor te da la facultad, ¿verdad? Por creer en Él, ¿de qué? De echar fuera demonios, ¿ok? Y hermanos, aquí, ¿qué pasó? Dice que entraron a los cerdos, eran 2000 cerdos. ¿Y qué pasó con los cerdos? Se aventaron al abismo, al despeñadero, ¿verdad? Imagínense, allá en la playa, en ese lugar, 2000 cerdos muertos. ¿Cómo se vería ese espectáculo? Que la gente se asustó. Hermanos, ¿pasará esas cosas aquí en la actualidad? La gente se daba cuenta de eso en ese lugar, no se daba cuenta de lo que estaba pasando con ese hombre, ¿o no? No se daban cuenta. Era un pueblo gentil, era un pueblo sin Dios. Y hermanos, ¿y por qué fue el Señor salió de la tierra de Israel y se fue a otra tierra? Es que Dios ya estaba pensando, ya tenía misericordia de los gentiles. Ese lugar dice que se llamaba Decápolis. ¿Sí? ¿Y qué significa Decápolis? Son 10 ciudades. Eran 10 ciudades. ¿Amén? Y tan pronto como Jesús pronunció la palabra, ¿verdad? Que lo dejaran a este hombre. Dice que estos demonios entraron en los cerdos e hicieron lo que Satanás siempre busca, que es destruir, ¿verdad? Y los que apacentaban los cerdos anunciaron, dice que salieron corriendo y fueron a avisar lo que había pasado, ¿verdad? Y la noticia la fueron a dar ¿a dónde? A la ciudad y a los campos. Sí, había alguien que estaba cuidando esos cerdos y tenía miedo que le echaran la culpa por la pérdida de los cerdos. Imagínate que te dijeran, me vas a pagar 2000 cerdos, ¿cuánto equivale de dinero eso? Y ya en carnitas, imagínate. Y ha dicho el hombre, no, de que me echen la culpa, pues voy a decirles qué pasó, todavía está Jesús ahí. Y ahí está el hombre ya sin demonios, ¿verdad? Y para que vengan y vean. ¿Y qué hicieron, hermanos, cuando lo escucharon? Vinieron, mucha gente vinieron a ver eso, ¿verdad? ¿O no? Vinieron a ver eso. Y dice que los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, dice Marcos 5:14, ¿verdad?
y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. A pesar, hermanos, de la liberación de este hombre, ¿qué hizo la gente? A ver, díganme. Ya el Señor lo había liberado. ¿Y qué hizo la gente? Rechazaron a Jesús. ¿Sí o no? No le creyeron. Vete de aquí, le dijeron a Jesús. ¿Pasará eso todavía? ¿Hay gente que rechaza a Jesús? Hay gente que está rechazando a Jesús. Prefieren los demonios que a Jesús. ¿O no? Porque esa gente vivía con eso, con ese problema. Y Jesús fue a solucionar ese problema. Y hay gente que sigue haciendo lo mismo, rechazan a Jesús, ¿verdad? Y prefieren a los demonios. Y este es un gran ejemplo de cómo las maravillas que Dios hace, ¿verdad?, pueden llegar a muchos y atraerlos a conocer más de cerca, ¿verdad?, sobre quién es Él. Sin embargo, no todos llegan a creer y a servir a Dios. Muchos son los llamados, dice, y pocos los escogidos, ¿verdad? Entonces, sin saberlo, estos que pastaban los cerdos fueron a avisar. ¿Qué estaban haciendo? Estaban pre-evangelizando. ¿Sí? Porque les fueron a contar lo que Jesús había hecho. Ellos no conocían a Jesús. Y ahí conocieron quién era Jesús. ¿No? Era pre-evangelismo. Mucha gente, hermanos, fue a ver por sí mismos. Dice que estaban asombrados lo que había sucedido, ya que vieron al hombre que me imagino que les causaba problemas. Lo vieron sobrio, lo vieron tranquilo y lo vieron en juicio. Ya no tenía cadena, ya no estaba desnudo, ya estaba vestido. Era totalmente una persona nueva. La gente que llega a Cristo es una persona nueva. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Necesitamos esa novedad de vida. Nacer de nuevo. Y eso solamente lo puede dar Cristo. A través de la fe. Y podemos ver a Nicodemo, ¿verdad? Le fue a preguntar a Jesús, ¿qué necesito para ser salvo? Y le dijo Jesús, este hombre era maestro de la ley, era fariseo y él creía que era salvo. Y le dijo Jesús, no, necesitas nacer de nuevo. Hay muchos religiosos que andan por ahí, que dicen que están bien, pero que no han nacido de nuevo. No han aceptado a Cristo como su Salvador. Exactamente. ¿Qué pasa cuando tú verdaderamente crees en Jesús? Dice que Él te pone un espíritu nuevo y un corazón de carne. Ese es el nuevo nacimiento. Y la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Entonces, la evidencia de que tú has nacido de nuevo es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿No? Y hay mucha gente que dice que está bien, pero no saben, ni conocen, ni han sentido la presencia de Dios en sus vidas. Pero dicen que están bien. Pero bíblicamente dice, la Biblia dice que no. Entonces, hermanos, dice que vieron a este hombre vestido y en su sano juicio. Sin embargo, la reacción no fue arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesús como su Señor y Salvador. La gente lo que hizo, ¿verdad?, era rechazar a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos amaban su pecado y rechazaban a Dios. No querían que les quitaran ni a los cerdos ni a los demonios. Por lo tanto, le rogaron a Jesús que abandonara su territorio y aparentemente Jesús cumplió su deseo y nunca regresó a esa región. ¿Qué pasó con el endemoniado gadareno? Dice que le rogó a Jesús que lo llevara con él. ¿Y qué le dijo el Señor? No, ve
y testifica con tu gente lo que el Señor ha hecho por ti. ¿Sí o no? ¿A dónde lo envió? A Decápolis. Eran 10 ciudades. Era, vamos a poner, Córdoba, El Puerto, Jalapa, Orizaba, Martínez de la Torre, Poza Rica, Coatzacoalcos, Minatitlán. Haz de cuenta que el Señor los mandó a predicar a todas esas ciudades. Nosotros no podemos ni con Córdoba. Es más, ni a los vecinos ni siquiera les predicado. A veces los vecinos dicen, para ser como él, es mejor ni me acerco. ¿Sí o no? Y hermanos, si este hombre era inconverso, era la situación en la que estaba, y fue a predicar, fue a testificar por lo que Cristo le dijo, ese hombre fue y lo hizo. ¿Cuántos cursos de teología tenía este hombre? ¿Alguna vez fue ahí al discipulado que tuvimos o al evangelismo que tuvimos? No. Y fue y predicó. Más obediente este hombre, ¿verdad? Había un asunto, ¿verdad?, que tratar antes de que Jesús regresara a la barca y partiera hacia Galilea. Este hombre deseaba, ¿verdad?, fervientemente, así quedarse con Jesús, sabiendo que Jesús lo había salvado en una condición terrible. ¿Cómo era su condición? Desesperada e irremediable. Y a veces hay gente que está así en una situación desesperada e irremediable. Yo le decía a mi hermano, le venía testificando que yo conocí a Jesús de una manera así. Yo había estudiado en la universidad y a mí me enseñaron el método científico, y que ahí en la universidad te dicen que Dios no existe. Y yo traía eso. Y mi hijo nace, Fernando. Nació de 5 meses con 3 semanas. Imagínense. Era un feto prácticamente. Y todavía lo metieron a la incubadora y estaba en una sala de infectos, de neumonía, y le infectaron la neumonía con 5 meses, 3 semanas. Imagínense ustedes, neumonía con un neonato. Tenía soplo en el corazón, la sangre no le circulaba bien, tenía problemas de la bilirrubina, y él no podía respirar por sí mismo, tenía que tener un aparato para que pudiera respirar. Entonces me dicen los médicos, ¿sabe qué? No se haga ilusiones, es un feto, se va a morir. Entonces, ¿dónde se mueve Dios? En lo irremediable, en lo imposible es donde Dios se mueve, para que tú puedas creer. Y era mi primer hijo varón. Y me decían, allá se acercaron unas personas, cristianos, ¿verdad? Nos fueron a ver. Dice don Fernando, acérquese a Dios. Dios puede hacer un milagro con su hijo. Haga un trato con el Señor. Pídale perdón. Y háganle un trato. Dígale que usted lo va a servir. Y yo, entre Chana y Juana, no sabía ni qué onda, ¿verdad? Y me habla mi mamá llorando. Y me dice mi mamá, hijo, pídele perdón a Dios, porque no has querido entender. Yo ya te hablé, ya te prediqué y no has querido. Quieres hacer de tu vida lo que tú quieras, pero Dios te está llamando a través de tu hijo. ¿Que no lo entiendes? Dice. Te está llamando a través de tu hijo. Haz un trato con él. Yo ya no pude más. Y fui ahí en el lugar en el cuarto ahí donde yo estaba rentando, y doblé mis rodillas junto con mi esposa y con Berenice. Estaba Berenice de 3 años, 4 años, no sé cuántos años tenía. Y los 3 nos pusimos a orar. Y yo llorando le dije al Señor, Señor,
si de verdad existes, dice, haz un milagro en la vida de mí y yo te voy a servir. Pero haz un milagro. Si te he ofendido, perdóname. Y empecé a pedirle perdón al Señor por todo, por lo que me acordaba. Pero ten piedad de mí, le dije. Y yo llorando, porque yo sé que el Señor me había contristado para yo poder hacer esa oración. Y llorando me levanté porque recibí una llamada que tenía que ir a firmar unos papeles a la oficina. Yo era jefe de departamento. Y había documentos que tenían que irse a México. Y me dijeron, licenciado, véngase a firmar unos papeles y de ahí se regresa usted si quiere. Pero necesitamos su firma. Y me fui yo en la camioneta a firmar. Y cuando yo iba llegando allá al lugar donde estaba la oficina, era lejos, tenía yo que bajar todas las tierras de Nacosari. Me habla mi esposa y me dice mi esposa, hijo, dice, ¿qué crees que pasó? Y yo comencé a llorar, le digo, ya se murió mi hijo, ¿verdad? Dice, no, al contrario, dice, ya sanó, dice, ya no tiene neumonía, ya se le quitó el soplo cardíaco, su sangre está normal, ya el niño pide alimento, dice, porque mi hijo no había probado el alimento nunca. Y yo firmé y me regresé inmediatamente y me dice el cardiólogo era cristiano. Dice, señor Martínez, dice, esto que pasó con su hijo es un milagro. Porque de otra manera, dice para nosotros como especialistas, él ya no tenía remedio. Y hermanos, cuando yo saqué a Fernando ahí, yo lo saqué cachetón, ¿verdad? Lo saqué hasta la fecha. Sí, ustedes ven el hombre, él cabía en una caja de zapatos. En una cajita de zapatos cabía mi hijo. Y ahorita ustedes lo ven, el hombre que es. Y le gusta servir a Dios. Ese es el Dios que yo predico. Y yo le puedo dar muchos testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo siento que este hombre, hermanos, en su corazón estaba agradecido por el milagro que Dios había hecho. Él ya estaba prácticamente ya, ¿cómo podemos decir? Ya estaba perdido totalmente, ¿verdad? Y Dios tuvo misericordia de él. Eso es lo que hace Dios. Nos alcanzó por misericordia. Cada quien de ustedes tiene un testimonio, yo lo sé. Diferente al mío, pero lo tienen, ¿verdad? Y hermanos, Jesús miró a este hombre. ¿Cómo lo miró? ¿Lo miró como lo estaban viendo su gente? ¿Cómo lo vio? Jesús lo vio como un evangelista. Así lo vio Jesús. ¿Cuál es el evangelio, hermanos? El evangelio es predicar precisamente lo que vino a hacer Jesús por ti. Ese es el evangelio. Decirle a la gente lo que Jesús vino a hacer. ¿Qué dice Filipenses 2? Que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló. Imagínate Dios humillándose y venir a la tierra. ¿Dónde nació? En el Covadonga. Sí, con un paquete de 20,000 pesos. Nació en un muladar. Sí, en un lugar donde le daban de comer a los animales, ahí entre el heno, entre la paja. Ahí nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué más ejemplo de humildad nos ha dado el Señor? Y a veces nosotros con tantito ya nos sentimos la mamá de Batman, ¿o no? Ya con que tenemos un poquito de conocimiento, un poquito de dinero, un buen carro, nos sentimos superior a los demás. Hermanos, Dios nos da el mejor ejemplo de humildad que existe, ¿o no? Y Él dice que aprendamos a ser como Él.
Dice que Él padeció pobreza para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él pagó por el dolor para que nosotros no sufriéramos. Dice que Él pagó por nuestras enfermedades, ¿sí o no? ¿Cuántos latigazos recibió? 39. ¿Cómo eran los látigos? Dice que, hermanos, eran una mezcla de piel, ¿sí? Eran cintas de piel con metal, y en la punta esas cintas tenían como uñas de metal. Cada latigazo que le daban, dice que esas uñas, porque eran varias puntas, le quitaban pedazos de piel. Por eso dice allá en Isaías 53 que Él fue molido por nuestros pecados, y el precio de nuestra paz, dice, fue sobre Él. ¿Qué necesidad tenía Dios de venir a la tierra y convertirse en hombre para pagar lo que tú has hecho? Todo lo que has ofendido a Dios, Él lo pagó. ¿No? ¿Se pudo bajar de la cruz? Sí. Había legiones de ángeles celestiales esperando la orden de Jesús para acabar con todos los romanos. Pero ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy la gente no sabe lo que hace. Y nosotros estamos encargados de darles a conocer el sacrificio que hizo Jesús. Ese es el Evangelio. ¿Cuántos saben eso de ustedes? Todos ustedes saben eso. ¿Se lo han manifestado a la gente? El endemoniado Gareno lo hizo. Él fue un evangelista, hermanos. No tenía cursos de nada. Y fue y obedeció. Es lo único que hizo. Fue y obedeció lo que Jesús le dijo, ¿verdad? Amén. Este hombre dice que era un gentil, un evangelista natural, ¿verdad? Para la gente que acababa de rechazar a Jesús. Era uno de ellos y pudo encontrar una aceptación natural entre ellos. Tenía una personalidad, tenía antecedentes que lo hacían no tener miedo de hablar con valentía en público. Imagínese usted, creo que él tenía miedo por lo que había pasado. Ya no. ¿Sí? Él obedeció y testificó de Cristo. Así como Jesús dio la orden al gadareno liberado de ir a evangelizar a su tierra, que era una región gentil, que le dijo Jesús: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, dice allá Marcos 5:19, ¿verdad? Amén. Entonces él hizo lo que Jesús le dijo y se fue. Y yo siento, hermanos, dice Efesios que nosotros tenemos que tener puesto el calzado del Evangelio. Si tú no predicas, tú no traes puesto el calzado. ¿Qué quiere decir? Que no traes la armadura. No traes la armadura de Dios. Marcos nos dice, ¿verdad?, que todos los que escucharon la predicación de este hombre, dice que se maravillaron. Ya sea que creyeron en Jesús o no, ellos se maravillaron, ¿verdad? O al menos escucharon y entendieron el mensaje de este hombre. Y esto es una lección de evangelismo. Amén. Y es una lección para nosotros sobre dar a conocer las buenas. ¿Qué significa evangelismo? A ver, dígame. Las buenas nuevas del reino de Dios. Son buenas noticias. Anteriormente, ¿verdad? Ahorita en Estados Unidos al periódico le llaman New. ¿Sí? Sí, es New, ¿verdad? Que significa nuevas. ¿Sí? Son noticias. La mejor noticia que puede recibir un ser humano, ¿cuál es? Recibir a Cristo. La salvación, ¿sí? La vida eterna es la mejor noticia que un hombre pueda recibir. ¿Sí o no?
Porque Cristo vino precisamente a salvarnos ¿de qué? Él vino a salvarnos. ¿De qué vino a salvarnos? El pecado y la muerte. Si el pecado, ¿a dónde nos iba a llevar? ¿Y la muerte a dónde? ¿Sí o no? Imagínate toda la eternidad en el lago de fuego. ¿Cómo es ese lugar? Tormento. Alguien que lo pueda describir. La Biblia dice cómo es ese lugar. Dice que la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Así es el lloro, dice, y crujir de dientes todos los días por toda una eternidad. Millones y millones de años en tormento. ¿Y todo por qué? Por rechazar a Jesús. ¿Ok? ¿Cómo era el antecedente de este hombre? Era extremadamente lascivo, violento, obsesionado con la muerte, desafiante de toda autoridad y poseído por miles de demonios. Porque dice que él se dañaba, ¿verdad? Él se lastimaba, rompía las cadenas. Era un hombre extremadamente violento, ¿verdad? Y hermanos, ¿y este hombre cuál era el conocimiento bíblico que tenía él? Él solamente sabía lo que Jesús había hecho por él. ¿O no? Y yo imagino que después investigó o supo algo. Pero él, lo que en ese momento hizo Jesús por él fue y lo testificó. ¿O no? Este hombre probablemente fue criado como pagano, con poco o ningún conocimiento de la Biblia o teología. No había sido entrenado con métodos efectivos, ¿verdad?, de evangelismo. Solo lo único que sabía era lo que Jesús había hecho por él. Y era suficiente, ¿verdad? Y le dijo Jesús: vete y dile a la gente lo que el Señor ha hecho por ti. Él lo hizo y la gente se asombró. Y este tipo, hermanos, era un caso desesperado, ¿verdad? Ahora, ¿qué le dijo él a la gente? Jesús me salvó. ¿Amén? Él no necesitó ser experto en evangelismo o apologética, ¿verdad? Ni teología, ni escatología. Hermano, no tienes que ser un experto en evangelismo, ¿verdad?, o teología para compartir el evangelio. Lo único que necesitas es ser salvo. Y este hombre fue salvo y predicó. Amén. Entonces, si eres salvo, puedes decirle a la gente lo que Jesús hizo por ti. Es así de simple. El evangelismo no es tan complicado como muchos lo hacen parecer. Hay muchos predicadores, hermanos, que en lugar de enseñarte te enredan. ¿No? El evangelismo es sencillo. ¿Qué dice Romanos 10:9? A ver, alguien con voz fuerte, que se escuche bien. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, amén, y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. porque con el Con corazón el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. hay dos aspectos del ser humano que tienen que entrar en acción. ¿Cuáles son? El corazón La boca, y la boca, ¿verdad? Con el corazón vas a creer y con la boca vas a cambiar, ¿verdad? Ahí vas a declarar delante de testigos que Jesús es tu Salvador. ¿O no? ¿Qué pasa cuando tú declaras eso? En ese momento le estás cortando toda atadura, cadena, ligadura, pacto, toda maldición que venga sobre ti por parte de Satanás. En ese momento se rompe todo eso. Porque en Cristo hay libertad.
Dice, yo vine a darles vida y vida en abundancia. ¿No? Como cuando dices, yo confesara con mi boca Que Jesús es el Señor que es algo. y creyeres en tu corazón que Él resucitó. ¿Por qué Cristo resucitó? Precisamente para que se cumpliera, ¿sí?, el objetivo. Quiere decir que ahora nosotros vamos a resucitar para vida eterna. Lo mismo, el procedimiento de Jesús, ¿verdad? Nosotros lo vamos a pasar. Unos para condenación y nosotros para vida eterna. Que eso es lo más importante para el ser humano. ¿O no? Entonces, hermanos, esto es algo que cualquier cristiano genuino puede hacer. El evangelismo es más que solo hacerle a los extraños una inteligente pregunta inicial, ¿verdad? Otros versículos de la Biblia, hermanos, mucha gente, ¿verdad?, cita versículos de memoria, ¿verdad? Y presentan planes de varios pasos. Pero el evangelismo natural, ¿cuál es? Dile a la gente que Cristo los ama. Dile a la gente, ¿verdad?, que Él vino para que tú estuvieras bien, para que tú fueras salvo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él creyere, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:18, ¿qué dice? El que creyere en Él, dice, será salvo, pero el que no creyere en Él será condenado. Así fácil. Entonces, hermanos, aquí el Señor transformó, ¿verdad?, nuestra vida al salvarnos de nuestro pecado y de la opresión de Satanás. Ahora el enemigo ya no tiene autoridad sobre nosotros. Ya no. Entonces, si la gente quiere que Dios haga algo por ellos, lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad?, será fácil explicarle para que puedan ser salvos. Y si no estamos evangelizando, dejemos de asustar a las personas, ¿verdad?, o de darles más testimonio para que se alejen del evangelio, porque a veces en lugar de atraer, andamos corriendo a la gente con nuestro ejemplo. Dice, vendrán los tropiezos, pero hay de aquel por el cual vengan los tropiezos. Dice que el que es contra Cristo, imagínate cómo se le puede llamar. ¿Cómo se le llama a las personas que son contra Cristo? Anticristos. ¿Y quién es el anticristo? Y hay gente que es anticristiano. Tú le vas y le dices a alguien, yo soy cristiano, que luego, ¿qué hace? Te repudian, ¿o no? Son anticristos los que te repudian. Entonces, hermanos, a este hombre es un ejemplar, ¿verdad? Es un ejemplo de evangelismo puro. Amén. Decirles a las personas, ¿verdad?, con los que interactúas, sobre lo que Jesús, ¿verdad?, ha hecho por ti y lo que vino a hacer por ellos también. Porque el Señor, hermanos, cuando murió en la cruz, Él abrió la salvación para toda la humanidad. ¿Sí o no? Él no fue, ¿cómo se dice? Inclusivo, ¿verdad? Él fue inclusivo, no fue, ¿cómo se le llama? Él no hizo excepción de nadie. Es para todos la salvación, para el que quiera, porque tampoco el Señor te va a obligar. Él es un caballero, Él no te va a obligar. Entonces dice que vamos a estar con Él para siempre. Dios no puede estar para siempre con alguien que no lo ama. Dios va a estar para siempre con la gente que lo ama. ¿Y qué dijo Jesús cuando subió? Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Quiere decir que tenemos un lugar preparado por Él para nosotros.
Y dice que va a haber una fiesta. ¿Cómo se llama esa fiesta? Las bodas del Cordero. ¿Quiénes van a participar de esa fiesta? Todo el que le ama. ¿Cuántos años va a durar esta fiesta? ¿Quiénes nos van a servir? A ver, dime. ¿Quién te va a estar atendiendo? Jesús. Los ángeles. Ah, los ángeles también. Y dice que tú vas a tener una corona. Dice que Él es Rey de Reyes y Señor. ¿De quién está hablando? De ti. No está hablando de los reyes de aquí que son más corruptos, ¿verdad? Y más mentirosos. Dios está hablando de ti. Porque dice que Él te va a dar una corona incorruptible, no esas que se pierden o que se enmojecen o que se ensucian. Dios te va a dar una corona incorruptible. ¿Debemos servir a Dios entonces, hermanos? Tenemos que hacerlos. La gente quiere conocer tu testimonio, ¿o no? Y la gente que cree, esa es la que testifica. La gente que duda no testifica. Porque dice que es bueno, ¿verdad? ¿Qué dice? Hay un salmo que dice acerca de que debemos nosotros proclamar las maravillas que el alto Dios ha hecho con nosotros. Amén. Debemos hacerlo. Y este hombre lo hizo. ¿Dónde estará ese hombre, hermanos? ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos decirle a la persona, ¿verdad? Lo que Cristo ha hecho por nosotros es algo que un nuevo cristiano puede hacer. Hablar sobre Dios y la iglesia, ¿verdad? Que es algo que cualquiera puede hacer. Y espero que esto, hermanos, sobre el asunto del endemoniado gadareno te sirva de reflexión. Pues es un ejemplo, ¿verdad?, de evangelismo para la iglesia de hoy en día. Yo escuché un testimonio, hermanos, de un varón que cuando nació, él era indio americano, de las tribus de no sé qué, si era Sioux o Cuervo, no sé de qué tribu era. Pero dice que cuando nació, su mamá fue a un arroyo y ahí lo tiró, dice que con todo el placenta ahí, lo tiró en el arroyo. Ahí lo dio a luz y la mujer se fue y lo dejó tirar. Y él creo que alcanzó, no sé, ya la misericordia de Dios, cuando sintió el frío, el lugar, no sé, dice que él lloró. Y que alguien andaba por ahí cazando de la misma tribu y lo escuchó y fueron a ver y era un niño, este niño. Y dice que esa gente lo rescató, pero que siempre lo maltrataron y le dijeron que él no era hijo de ellos, que lo habían recogido. Esa gente son muy despectivos, son muy duros. Y le dijeron que era como si nada, ¿verdad? Con algo que no tenía ningún valor. Y él siempre se quedó con eso. Y dice que a los 8 años, no sé qué, dice que él ya no aguantó más y se escapó de ese hogar y se fue a vivir al desierto. Y dice que cuando hacía frío él se enterraba en la arena para que no pasara frío. Y empezó a convivir con los animales. Y dice que una patrulla de las que andan ahí, de esos de los mismos indios, lo vieron, que era como un animalito, porque no, dice que no, ni hablaba bien ni nada. Y lo rescataron y lo llevaron a un hogar y se volvió a escapar y se iba al desierto. Se escapó no sé cuántas veces y se iba al desierto. Y ahí en el desierto dicen que pasaban droga los narcotraficantes. Y como él conocía el desierto bien, como la palma de su mano, lo empezaron a usar para pasar droga. Y se hizo drogadicto. Y lo atraparon finalmente la policía y lo metieron a la cárcel, pero él dice que era como una bestia. Era como una bestia.
ahí en la cárcel, nadie le podía hacer nada porque casi los mataba el que le hiciera algo. Era como un animal. Y le enseñaron en la cárcel a hablar español, porque era esos lugares por ahí donde se habla el español también, y le enseñaron el inglés también. Y dice que cuando salió de la cárcel, pues nomás no sé cuántos, creo que les dan $20. Y la ropa que tenía, lo que le habían dado ahí. Y dice que le dieron $20 y que salió y veía para todos lados, no sabía para dónde ir. Y volvió de nuevo a delinquir. Y volvió, ahora ya cayó en el alcohol y droga. Y dice que él se quedaba en los puentes, abajo de los puentes a dormir, o en las casas abandonadas. Y en una casa abandonada precisamente, dice que estaba vomitado, se había hecho del baño, estaba sin bañarse no sé cuánto tiempo. Y en esa hediondez donde él estaba, dice que llegó un muchacho que tenía 15 días que se había convertido a Cristo. Y que le sintió lástima por él, compasión. Y le dijo, párate de ahí, dice, tú eres un ser, dice, creado por las manos de Dios. Dios te creó, te planeó, y Él no desea que tú estés ahí. Dice, Cristo te ama. Trata de salir de esa situación. Y dice, ¿quién me ama? Dice, Cristo te ama. ¿Y quién es Cristo? Enséñame dónde está, porque a mí nadie me ha querido nunca, dice. Soy peor, dice, que un animal. Nadie nunca me ha querido. Mi madre me tiró, dice. La gente que me recogió nunca me quiso y nunca nadie me ha querido, dice. Enséñame dónde está Cristo. Y dice que lo llevó a ese lugar donde ayudan es una misión donde ayudan a la gente. Y ahí lo llevó y ahí lo ayudaron. Le dieron ropa, se bañó, le empezaron a dar alimento. Y hermanos, y le dieron a conocer el Evangelio. Ahí aprendió él el Evangelio, empezó a conocer de Jesús, le enseñaron de Jesús. Y hermanos, y él empezó a sentir precisamente la presencia de Dios en su vida. Llegó un punto que él estaba listo para predicar la palabra, pero no le daban oportunidad. Y él se enojaba porque el trabajo de él era pelar papas. Era su chamba de él, ahí en el lugar. Pelaba papas, y eran costales y costales de papas que él pelaba, porque pues a la gente le daban papas, ¿verdad? Y no sé qué más le daban. Y estaba molesto, dice, nadie me quiere, yo quiero predicar y no me dejan, y estaba pelando papas. Y bien bravo. Y dice que escuchó que el Señor le dijo, no predicas porque no quieres. Predica, le dijo el Señor. Y dice que agarró unos palillos y se los puso a las papas y empezó a predicarle a las papas. Fue su primera predicación, predicarle a las papas. Ahí se entrenó. Y hermanos, y él salió de ese lugar a predicar el Evangelio. Es un evangelista tremendo ahí en Estados Unidos. Y él da ese testimonio de lo que el Señor hizo por él. La vida de este hombre cambió desde el momento en que conoció a Cristo. Y Dios lo ha usado para muchas cosas, milagros. Dios lo ha usado, hermanos, para milagros, para muchas cosas. Y cada quien, Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. A lo mejor el mío nomás es predicar la palabra, pero Dios a ustedes los quiere usar para poder ayudar a otra gente que necesite de Jesús. Amén. Y esta es la explicación, hermanos, acerca de lo que el Señor hizo de ese hombre que ya no tenía remedio. Dice la Biblia que de lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo más débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Así que no te preocupes, ¿verdad?, cómo estés o quién eres. Para Dios eres algo grande. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo le pido a Mari si me puede apoyar. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, así como
como estamos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar para... Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su bendito y poderoso nombre, mi amado Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, le damos gracias, mi amado Dios, por esta palabra, Señor, que usted ha hablado en nuestra vida, Padre mío. Gracias, mi amado Dios, por enseñarnos, mi Dios Todopoderoso, que cuando usted, Señor, puso su mirada en mí, cuando nos limpió, Señor, con su sangre preciosa, Padre mío, porque su palabra dice, Señor, que nosotros estábamos destituidos de su gracia, mi amado Dios. Pero dice su palabra que su amor fue tan grande, Señor, y no escatimar la vida de su amado Hijo Jesús para darlo de salvación a todo aquel que en Él cree, sino que nos da la vida eterna, Señor, por medio de ese sacrificio, por medio de esa sangre preciosa, Señor, que nos limpia de todo pecado, Señor, que el precio de nuestros pecados usted lo pagó, Señor, no mereciéndolo, mi amado Señor Jesús. Usted lo hizo todo, Señor, no mereciendo, porque usted, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo Dios que estaba sentado en su trono a la derecha de nuestro Dios Padre, dio su vida, Señor, la entregó por todos nosotros, Señor. Dice su palabra, mi amado Dios, que usted, mi Dios Todopoderoso, no deja caída, Señor, la obra de sus manos, Padre mío. Y esta enseñanza nos enseña, nuestro Dios Padre, que cuando usted, mi amado Dios, nos eligió, mi Señor, o fuimos alcanzados por su palabra, no fue una casualidad, Señor. Fue porque usted tenía un plan perfecto para nuestra vida, Señor. Usted tiene planes que son de bienestar, Dios, en nuestra vida, Señor. Y nos enseña, Padre mío, que debemos de ser los instrumentos, Dios Todopoderoso, para servirle, Dios. Su palabra dice, Padre mío, que cuando el apóstol Pablo, Señor, fue alcanzado por su gracia, usted dijo que él era un instrumento útil, Señor, para servirle, Padre mío. Que su palabra nos enseña, Dios, que cada uno de nosotros, Señor amado, debemos de ser un instrumento para servirle, Dios, para que su nombre sea glorificado, Padre mío. Su palabra dice, Señor, que usted dio dones a los hombres, Señor, y a su iglesia, Padre mío. Y que usted a cada uno de nosotros, Dios Padre, nos capacita, Señor, porque el crecimiento lo da usted, Señor. Y nos enseña, Padre mío, que su misericordia fue tan grande para con nosotros, Señor. Y que ahora, mi amado Dios, debemos de expandir su reino, Señor, de predicar su palabra. Su palabra dice, ir y hacer discípulos en todas las naciones. El que creyere será salvo, y bautizándolos en el nombre del Padre. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice su palabra, Señor. Mi amado Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, le queremos pedir, Padre mío, que usted, mi amado Dios, nos haga entender, Dios Padre, cuál es su voluntad, mi amado Dios, buena, agradable y perfecta, Señor. Que usted, mi amado Dios, ponga en nosotros el deneado, Señor, la capacidad, pero primeramente, Padre mío, ponga las ganas, Señor, el amor, Padre mío, para servirle verdaderamente de corazón, Señor, para que su reino sea expandido, Señor, para predicar las buenas nuevas de su evangelio, para dar salvación, Señor, por medio de su palabra a más personas, Dios, que sean alcanzadas, Señor. Ayúdanos,
como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Que Dios los bendiga. Padre, gracias Dios por estar con nosotros. Ahora llévanos en completa paz. Dios, nos despedimos, Señor, no de tu presencia, sino los unos con nosotros. Que tu amor, tu paz y tu perfecta comunión sea con cada uno, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre, yo los pongo en tus manos. Has fallado alrededor de ellos, Padre, yo te ruego que seas bendito Dios con cada uno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.